Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre. Inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó, se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta, curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios, y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada cuando todavía estaba muy oscuro, se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron a su busca y al encontrarlo le dijeron: «Todo el mundo te busca». Él le responde: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido». Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura, esta lectura más que conocida de la vocación de Samuel, se nos dice que Samuel llega a un momento que es todavía jovencito y dice que servía al Señor. Bueno, decimos el templo, pero no es, a veces me equivocaré y diré el templo, pero no es el templo. El templo todavía no existía, sino era ese santuario donde tenían el arca de la alianza, y él dormía. Aquí dice donde estaba el arca, quiere decir cerca del arca, porque lo que era la tienda del arca, donde estaba prohibida a todos. Todos, solo el sumo sacerdote podía entrar. Los demás no podían entrar en el santo de los santos, donde estaba el arca. Pero él dormía cerca del arca y siente esta voz en que se llama a Samuel. Samuel, Samuel. Bueno, convencido que es Elí, se va a Elí, y a la tercera vez que le pasa eso, Elí comprende. Es el Señor que lo llama, pues respóndele aquello que es: aquí estoy, dirá: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y es el principio de esta relación fuerte entre Samuel como el vidente y el profeta, nuevo profeta, que será el gran profeta de Israel y que es el que realmente hablará en nombre de Dios y que escuchará al Señor. Aunque esto es una vocación única, extraordinaria, la de ser vidente del Señor y profeta del Señor a este nivel, pero de una forma diferente sí que la tenemos todos. Todos los cristianos, de alguna forma, Dios nos habla. Y el problema es que hemos de tener el oído atento, hemos de dejar espacios al Señor con la oración, sino ¿cómo nos va a hablar? Y hemos de buscar el bien, y a partir de esa búsqueda del bien que Dios quiere, ahí iremos dándonos cuenta de cómo el Señor nos va hablando, aunque a veces podría ser de forma confusa, que no acabamos de entender qué es lo que quiere. Y ahí esa búsqueda incesante de cada cristiano de seguir lo que Dios quiera y de buscar realmente la voluntad del Señor en nuestras vidas. Mientras que el Evangelio de hoy es Jesús. Si veíamos ayer que estaba en la sinagoga, se hablaba de la autoridad, 2 veces sobre que enseñaba con autoridad, otra vez que tenía autoridad sobre los espíritus inmundos. Hoy dice que se van a casa, la casa es la casa de Pedro. No sabemos cuánta gente vivía en esa casa, solo se nos dice de 3 personas: Pedro, su hermano Andrés y la suegra de Pedro. Aquí se hacen muchas cábalas sobre la mujer de Pedro. Después también en una carta de San Pedro algunos quieren ver allí que Pedro la acompañaba a su mujer. Quieren verlo, pero no está. ¿Podría adivinarse algo de allí? Podría, pero claro, no hay nada.
Lo que sí sabemos es que Jesús entra en su casa, le dicen que la suegra de Pedro está enferma, y lo primero que hace es levantarla, curarla, y se pone a servirles. ¿Cuántas veces he dicho aquello de que si hubiera estado aquí su hija, o sea, la mujer de Pedro, pues no le hubiera dejado a su madre tener que servir a todos? Y aquí, como si su hija no estuviese, la mujer de Pedro, y como si tuviese que hacer todo ella, nos haría pensar. Pero bueno, aquí no hay nada dogmático ni mucho menos, solo que Pedro había estado casado o estaba casado, una de las dos, y que la suegra es curada por Jesús. Empiezan las curaciones y dice que llega la noche y empieza a agolparse la gente en la puerta de la casa de Pedro, vienen a ser curados. Y es curioso, algunos dirán, bueno, ¿y por qué de noche? ¿Por qué sábado? Y el sábado, en la mentalidad común judía, no se puede ir a ningún sitio, solo lo necesario y justo de ir de casa a la sinagoga y muy poco más. Por eso no podían ir a casa de Pedro a encontrarse con Jesús. Pero llega la noche, cuando cae la noche, ya es el día siguiente en la mentalidad judía. Es la misma mentalidad con la cual tenemos las misas vespertinas, porque se considera que cuando llega la tarde, la noche, cae el sol, ya es el día siguiente. Y así los primeros cristianos celebraban el domingo, el sábado, por lo que hoy nosotros diríamos el sábado por la noche. Pero es que el sábado, cuando cae la noche, en la mentalidad oriental ya es domingo. No es las 12 de la noche. No, la 1 de la noche empieza cuando cae el sol, en la mentalidad clásica. Ahora somos mucho más matemáticos, dividimos 12 y 12 horas exactas. En aquella época no, 12 horas de sol, 12 horas de noche, y cuando cae la noche ya es el día siguiente. Y dice que cura a todos, saca demonios, todos los que se presentan, y de madrugada se va a orar, van Simón y sus compañeros, y les dice que todo el mundo dicen a Jesús que todos le buscan. Lo lógico en una mentalidad mundana sería volver, te buscan, pues bueno, lo que la gente quiera. En la mentalidad de Jesús es no. Hemos de ir a muchos otros pueblos, hemos de predicar en toda Galilea. Vamos. Y dice que van por toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Y es curioso que lo que se nos está dando es, como veíamos ayer, lo mismo, que Jesús enseña, que cura enfermos, que saca demonios, pero no se nos dice todavía qué es lo que enseña, porque se nos está dando el retrato de Jesús. Tiene el poder de Dios, tiene la sabiduría de Dios, lucha contra el mal, que no es solo la enfermedad, sino también el diablo y lo que hace. Y es entonces cuando tengamos claro quién es Jesús, cuando tengamos claro que es realmente el Mesías, cuando veamos que es el Hijo de Dios, entonces empezarán las enseñanzas. No es un filósofo más, no es un cualquiera más, ni un gran sabio, sino es el que es la palabra, Dios mismo que viene a nosotros. Por eso, conociéndole un poco, después sí, podemos atender a su palabra, a su enseñanza, que aunque muchas veces suene extraña, pero es palabra de Dios para cada uno de nosotros.